Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 67. Leeré la primera estrofa. Tu armadura celestial, noche y día has de llevar, al maligno vencerás. Ora ya. Himno número 67, hymn 67. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Primero de la ciencia, primero de la Biblia. Habacuc. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Salmos. Para ti, 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Mateo. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió, ¿Ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, «Dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo?» Jesús les dijo, «No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo,
Solo el Padre lo sabe. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Génesis. Que el Señor nos vigile a los dos para cerciorarse de que guardemos este pacto cuando estemos lejos el uno del otro. Marcos. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Mateo. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco de la mano derecho, como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él, mientras se mofaban: ¡viva el Rey de los Judíos! Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó, se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor y hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Confió en Dios entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Pues dijo: soy el Hijo de Dios. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí,
lema sabachthani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En este momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él, miraban de lejos. Lucas. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Mateo. Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todos les dio sueño y se durmieron. Y a medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todos. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él en la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Salmos. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto,
pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Proverbios. Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasan por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día. Y me esperan afuera de mi casa, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Pedro. Así que humillésen ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Y de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras. La oración, la vigilancia y el trabajo, combinados con la inmolación de sí mismo, son los medios misericordiosos de Dios para lograr todo lo que se ha hecho con éxito para la cristianización y la salud del género humano. Simplemente pedir que podamos amar a Dios nunca nos hará amarle, pero el anhelo de ser mejores y más santos, expresando en vigilancia diaria y en el esfuerzo por asimilar más del carácter divino, nos modelará y formará de nuevo hasta que despertemos a su semejanza. La oración audible nunca puede hacer las obras de la comprensión espiritual que regenera, mas la oración en silencio, la vigilancia y la obediencia devota nos capacitan para seguir el ejemplo de Jesús. Tenemos que resolvernos a tomar la cruz con sincero corazón y con sincero corazón salir a trabajar y velar por la sabiduría, la verdad y el amor. Tenemos que orar sin cesar. Debiéramos familiarizarnos más con el bien que con el mal, guardarnos de las creencias falsas con el mismo cuidado con que aseguramos nuestras puertas contra la intrusión de ladrones y asesinos. Durante su noche de tristeza y gloria en el huerto, Jesús se dio cuenta del error absoluto de creer en cualquier posibilidad de inteligencia material. El agudo dolor de la indiferencia y los palos de la ignorancia intolerante le hirieron cruelmente. Sus discípulos dormían. Les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No podían velar con él que, esperando y luchando en silenciosa angustia, mantenía sin una queja su guardia sobre un mundo? Ese anhelo humano no fue correspondido, y por eso Jesús se volvió para siempre de la tierra al cielo, de los sentidos al alma. El manso demostrador del bien, el más elevado instructor y amigo del hombre, afrontó su destino terrenal a solas con Dios. No había allí ojo humano que se compadeciera de él, ni brazo que lo salvara. Abandonado por todos a quienes había bendecido, este fiel centinela de Dios, en el más alto puesto de poder,
encargado de la misión más grandiosa del cielo, estaba preparado para ser transformado por la renovación mediante el Espíritu Infinito. Iba a probar que el Cristo no está sujeto a condiciones materiales, sino que está fuera del alcance de la ira humana y que puede, mediante la verdad y la vida y el amor, triunfar sobre el pecado, la enfermedad, la muerte y la tumba. Los sacerdotes y rabinos, ante quienes había andado con humildad, y aquellos a quien había dado las más altas pruebas del poder divino, le escarnecieron en la cruz, diciendo con mofa: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. La carga de esa hora fue terrible, fuera de toda concepción humana. La desconfianza de las mentes mortales que no creían en el propósito de su misión fue 1,000,000 de veces más aguda que las espinas que punzaron su carne. La verdadera cruz que Jesús soportó al subir la colina de dolor fue el odio del mundo contra la verdad y el amor. Ni la lanza ni la cruz material arrancaron de sus fieles labios el lamento: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Fue la posible pérdida de algo más importante que la vida humana lo que lo conmovió. La posible falsa interpretación de la influencia más sublime de su carrera. Ese temor añadió la gota de hiel a su copa. La voz callada y suave del pensamiento científico cruza continentes y océanos hasta llegar a los extremos más remotos del globo. La voz inaudible de la verdad es para la mente humana como cuando ruge un león. Se oye en el desierto y en los lugares tenebrosos del temor. Despierta a los 7 truenos del mal e incita a las fuerzas latentes a que den voz a la gama completa de tonos secretos. Sea alerta, sobrio y vigilante. El camino que lleva a la comprensión de que Dios es la única vida es recto y angosto. Son consecuentes quienes, velando y orando, puedan correr y no cansarse, caminar y no fatigarse, que logran el bien rápidamente y mantienen su posición, o que lo obtienen lentamente y no se rinden al desaliento. Un científico cristiano ocupa en esta época el lugar al que se refirió Jesús cuando dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Velemos, trabajemos y oremos para que esa sal no se haga insípida y esa luz no esté escondida, sino que irradie y resplandezca hasta alcanzar la gloria del mediodía. La verdad infinita de la curación por el Cristo ha venido a esta época por medio de una voz callada y suave, por medio de silencioso lenguaje y de acción y de unción divina que vivifican y aumentan los afectos beneficiosos del cristianismo. Anhelo ver el cumplimiento de mi esperanza, a saber, los progresos superiores del estudiante en este sendero de luz.
Podrían presentarse millares de cartas que atestiguan el poder curativo de la ciencia cristiana y que indican especialmente al gran número de personas que han sido reformadas y sanadas por medio de la lectura cuidadosa o el estudio de este libro, para que el lector se cerciore y le sirvan de aliento. Se reproducen aquí algunas de estas cartas. Esta carta es de una persona en Kansas City, Kansas, Estados Unidos. Las meras palabras no pueden expresar la gratitud que siento hacia Dios por la ciencia cristiana. Cuando leí Ciencia y Salud por primera vez, ya había probado todos los remedios que conocía, pero no recuerdo haber sentido cambio alguno en la mente o en el cuerpo hasta que leí la página 16 del capítulo llamado La oración en el libro Ciencia y Salud. Las primeras palabras del sentido espiritual del Padre Nuestro, que hablan de nuestro Padre, Madre Dios, me permitieron vislumbrar la luz celestial. Me detuve y razoné y me acordé de las enseñanzas de Jesús. Empecé a comprender la verdad del ser espiritual del hombre. Comprendí que no estaba sujeto a leyes mortales, tal como se me había enseñado toda mi vida. No sabía explicar cómo lo supe, pero ciertamente lo sabía. Por medio de la ciencia cristiana, la señora Eddy me había dado lo que estaba anhelado toda mi vida, una madre, un padre, madre, Dios perfecto. Al leer las palabras, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y su interpretación espiritual, mis lágrimas empezaron a correr. Todos los años de amargura, odio y temor se desvanecieron. Comprendí entonces, como también lo sé ahora, que nada satisface sino el amor. Aquel mismo día comenzó la curación consciente, exterior e interior, tanto mental como física. Jamás se me presentaron dudas. En la forma más absoluta sabía que la ciencia cristiana era y seguiría siendo la verdad. El dinero, los amigos y las cosas materiales nada son al lado del conocimiento consciente de Dios, del hombre y del universo. No necesité que se me diese tratamiento. El libro Ciencia y Salud era tan claro y bella. Antes no podía comprender la Biblia, pero ahora que conocía algo de la ciencia cristiana, se me iluminó. Durante los últimos 10 años no he tenido que acostarme una sola vez de día a causa de enfermedad. Gozo ahora y he gozado durante todos estos años de perfecta salud. Esa mejoraría en mi salud, sin embargo, no se puede comparar con mi felicidad, mi armonía, de la cual nadie me puede privar, puesto que es el don de Dios. Al recordar lo que era mi vida antes de conocer la ciencia cristiana, con 6 años de resfriados, sufrimientos y tos, sin mencionar mi desesperación, quiero trabajar, vigilar y orar para que la mente de Cristo sea manifestada en mí, para poder trabajar debidamente en la viña del Señor y saber que en realidad lo que pertenece a uno pertenece a todos.
que un solo Dios, o sea, una sola vida, verdad y amor, es todo. Y solemnemente prometemos velar y orar, porque hay en nosotros aquella mente que hubo también en Cristo Jesús. Hacer con los demás lo que quisiéramos que ellos hicieron con nosotros, y ser misericordiosos, justos y puros. Oremos por esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos el himno número 237. En silencio buscaremos y hallaremos al Señor, escuchando su mensaje que el alma reveló. Himno número 237. Hymn number 237.
Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede leer o comprar literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y sus amigos son siempre bienvenidos a la sala de lectura y a nuestros servicios. Tenemos servicios en español el domingo a la 1:00 p.m. y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 p.m. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 p.m. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios de domingo. Las reuniones de los miércoles son similares a los de los domingos, con la diferencia de que las selecciones bíblicas se adaptan a las necesidades de la congregación y a la ocasión. En ellas también escuchará a los asistentes compartir el discernimiento espiritual, las experiencias y las curaciones obtenidas como resultado de su oración y estudio de la ciencia cristiana. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. Todos nuestros servicios están disponibles por teléfono y Zoom. Para más información, visite thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora ustedes están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono y quisiera compartir una experiencia, oprima el 5 primero y después el asterisco y espere hasta que la línea esté abierta.
Thank you very much for your readings. One of my favorite passages in this week's lesson is from Revelation, and it talks about to the one that overcometh, he will be the one that eats of the tree of life in the midst of the paradise of God. And that reminds me of a goal that God has set before us. Primero dice, gracias por la lectura. Y quisiera hablar de un pasaje de la lección bíblica esta semana en Apocalipsis, donde dice que la persona que sobresale va a comer del árbol de la vida. Sometimes it's good to understand that the goal is not to be rid of challenges, but the goal is in how we respond to the challenges and if we're able to overcome them. Dice que a veces no son los problemas de la vida que es el problema, es la manera en que pasamos por esos problemas por medio de la oración y con la ayuda de Dios. Sometimes I think I should post this to where I can see it daily to remind me. But thank you so much again for the service and the readings tonight. Dice que quisiera memorizar y siempre pensar en esta promesa de Dios del árbol de la vida para los que salen de problemas por medio de la oración. Gracias.
hace un tiempo estaba enferma. No, ni recuerdo la enfermedad, pero no pude ir a trabajar, estaba tan enferma. Y como siempre, empecé a orar y mi primera oración fue levantar el himnario de la ciencia cristiana. Y busqué un himno de la fundadora de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy, y empecé a leer en voz alta. Iba así: a Cristo, en la primera estrofa. A Cristo viste, su voz oíste, sientes el verbo, el poder. La verdad nos libertó y la hallamos tú y yo en la vida y amor del Señor. Pero la primera vez cuando lo leí en voz alta, me contesté. Leí, a Cristo viste, y me contesté, no. ¿Su voz oíste? Claro que no, estoy enferma. ¿Sientes el verbo, del verbo, el poder? Y contesté, no, pero voy a ver. Y entonces oré con este himno. Y después de leerlo, pensar en el himno, me sentí callada, escuchando lo que Dios me quería decir, lo que Dios sabía de mí, de mi salud. Y después de orar como media hora, levanté el himnario otra vez, leí de nuevo, a Cristo viste, y pude contestar sí, porque en la oración vi el Cristo dentro de mí y dentro de todos, que estaba trayéndonos a Dios, a reconocer nuestra salud. Y después leí, su voz oíste, y me contesté, sí, claro que sí. Y después, ¿sientes del verbo el poder? Y contesté de nuevo, sí, sí, porque estaba sanada. Y este fue un ejemplo simple, pero muy bonito para mí, que demuestra que Dios está con nosotros, que el Cristo está dentro de todos. Y estoy muy agradecida fue agradecida por la curación física, pero más la paz mental que siempre viene con una curación. De nada. Gracias a todos por sus testimonios, sus pensamientos puros y su oración durante el servicio.
Concluimos esta reunión cantando el himno número 183. Daos prisa, hombre, ya, no hay tiempo que perder. La apatía has de vencer con la verdad ideal. Himno número 183. Hymn 183.